Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo, generando un sinfín de teorías y, francamente, capturando la atención de muchísimos de ustedes. Hablaremos de Kerem y Hande y no vamos a entrar en chismes baratos ni especulaciones sin fundamento. Lo que nos interesa explorar hoy son esas indirectas o mensajes secretos entre ellos. Y cuando digo mensajes secretos me refiero a esos gestos, esas miradas, esas publicaciones en redes sociales, esas palabras aparentemente inocentes que para los ojos entrenados gritan un subtexto mucho más profundo. Prepárense porque vamos a desmenuzar algunos de los momentos más intrigantes que nos han dado estos dos personajes. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y les invito a darle ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis y contenido. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a la acción. Empecemos por el principio, ¿no? La relación entre Kerem y Hande ha sido un torbellino desde sus inicios, marcada por una química innegable en pantalla que para muchos trascendió las cámaras. Y es precisamente en esa frontera donde nacen estas supuestas indirectas. Piensen en las entrevistas conjuntas. A menudo cuando se les pregunta sobre su relación o sobre el otro, hay un lenguaje corporal que habla por sí solo. Esa forma en que se miran cuando uno habla, esa ligera sonrisa que aparece en el rostro del otro, ese asentimiento casi imperceptible. Para un observador casual, son solo dos compañeros de trabajo siendo amables. Pero para quienes siguen de cerca, esas son las primeras capas de comunicación no verbal que nos dan pistas. ¿Recuerdan aquella vez que Kerem, en una entrevista, habló de la energía especial que sentía al trabajar con Hande y ella, en lugar de responder directamente, giró la cabeza y le dedicó una mirada que, bueno, esa mirada valió 1000 palabras? No dijo nada sobre un romance, pero tampoco lo negó. Fue una especie de confirmación tácita, un guiño para aquellos que sabían leer entre líneas. Y eso es justo lo que estamos buscando hoy, los mensajes que no se dicen explícitamente pero que se sienten. Pasemos a las redes sociales. Las redes sociales. El campo de batalla, el confesionario público, el escenario perfecto para las indirectas. Las publicaciones de Kerem a menudo tienen un toque poético, y cuando Hande responde con un simple corazón rojo o un emoji de flor, se desata el infierno en los comentarios. Pero vayamos un poco más allá. ¿Han notado la frecuencia con la que Kerem publica fotos o vídeos de momentos que parecen ser suyos, pero que casualmente coinciden con que Hande está en la misma ciudad o región? No digo que sea una coincidencia, pero la frecuencia es notable. Y luego el sutil arte de Hande de repostear o dar me gusta a esas publicaciones. No es un respaldo público y directo, sino un apoyo discreto, una forma de decir, estoy aquí, te veo, te apoyo. Piensen en esas publicaciones de Kerem de atardeceres, de paisajes, de libros que está leyendo. A menudo estos pequeños detalles parecen tener una dedicatoria implícita. Y cuando Hande reacciona a ellos, ya sea con un comentario breve o un simple like, es como si validara ese mensaje. Es como si estuvieran construyendo un código secreto entre ellos, un lenguaje compartido que solo los más atentos pueden descifrar. La granularidad de estos actos es lo que los hace tan fascinantes. Un simple clic, un emoji cuidadosamente elegido, puede ser interpretado como una novela por los fans más dedicados. Y a menudo esa interpretación no está tan alejada de la realidad. La forma en que Kerem, por ejemplo, publica una foto de un café específico, con una taza que podría ser la favorita de Hande, y ella luego comparte una historia desde un lugar similar, es un patrón que se repite. No son coincidencias aisladas, sino hilos que al unirse tejen una narrativa. Una de las tácticas más recurrentes es la del mensaje cifrado, en las canciones o películas que comparten. Por ejemplo, si Kerem publica una historia con una canción que habla de amor o de anhelo, y poco después Hande publica algo similar o responde a esa historia con un emoji de nota musical, se encienden las alarmas. No es que sean las canciones más originales del mundo, pero la sincronización y la contextualización son lo que hacen que estas publicaciones sean tan significativas. Es como si estuvieran diciéndonos, estamos en la misma sintonía, o incluso, esto es para ti, y tú sabes que es para ti. Un ejemplo más concreto podría ser cuando Kerem comparte fragmentos de poesía o citas filosóficas que abordan temas de conexión profunda, y Hande, horas después, publica una imagen serena de la naturaleza con un texto que evoca paz y entendimiento mutuo.
La elección de estas piezas de arte y la temporalidad de su difusión no parecen ser aleatorias. Es un diálogo silencio. Un intercambio de energía a través de medios digitales. Consideremos también los comentarios que se dejan en las publicaciones de amigos en común. A veces, un comentario inocente de Kerem en una foto de Ande puede ser algo como «qué bonita te ves», pero la forma en que lo dice, o la respuesta inmediata de Ande, añade otra capa. O cuando Ande comenta en una publicación de Kerem sobre su trabajo, algo como «orgullosa de ti», y Kerem responde con un emoji de corazón. Son pequeñas pinceladas, pero juntas, forman un cuadro bastante descriptivo. La sutileza en estos comentarios es clave. Un simple «me encanta» puede ser interpretado como algo más profundo si el contexto lo permite. Y en el caso de Kerem y Ande, el contexto siempre parece estar presente, alimentado por la historia que comparten. Sus interacciones en las redes de sus amigos son como pequeños guiños, una forma de mantener una conexión pública sin cruzar líneas demasiado obvias. Y no olvidemos las famosas pistas en eventos públicos. Cuando aparecen juntos en alfombras rojas o galas, la forma en que se colocan, la manera en que se toman de la mano, las sonrisas que comparten e incluso la ropa que eligen, todo esto se analiza con lupa. Si Kerem viste de un color específico y al día siguiente Ande aparece con un accesorio de ese mismo color, la especulación se dispara. Son detalles que aislados no significan nada. Pero en el contexto de su historia, adquieren un significado especial. La forma en que sus miradas se cruzan en medio de una multitud, un destello fugaz de complicidad, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Incluso la manera en que se cubren las espaldas mutuamente ante las cámaras, respondiendo preguntas difíciles o aliviando la tensión, habla de una conexión que va más allá del simple respeto profesional. Otro punto interesante es cómo manejan las preguntas directas sobre su relación en los medios. A menudo evaden la respuesta con un humor ligero, pero hay momentos en que la respuesta es más reveladora que el silencio. Cuando se les pregunta si están juntos, y uno responde con una sonrisa pícara y dice algo como, «lo que se ve, no se pregunta», mientras el otro asiente, ¿qué nos están diciendo realmente? Nos están diciendo que su relación es lo suficientemente obvia para ellos como para no necesitar una confirmación formal. Y para los fans, esa es casi una confesión. Esta estrategia de ambigüedad calculada les permite mantener un aura de misterio, mientras que al mismo tiempo validan la conexión que sus seguidores perciben. Es un juego de «nos pillaron, pero no diremos nada», que solo aumenta el interés. Las indirectas también se manifiestan en los regalos o detalles que se hacen. Si Kerem publica una foto de un libro que le regaló un fan, pero en la foto se ve que junto al libro hay otro objeto que Ande suele usar o llevar, la gente empieza a conectar los puntos. O si Ande publica una historia de un café o una comida específica, y al día siguiente Kerem aparece en el mismo lugar, compartiendo algo similar. Son estas pequeñas coincidencias que alimentan las teorías de que están en constante comunicación y que sus vidas están entrelazadas de una manera muy íntima. Piensen en el detalle de que Kerem, en una ocasión, publicó una foto de un concierto al que asistió, y en el fondo, difuminada pero reconocible, se veía una bufanda que Ande usaba con frecuencia. Estos son los pequeños tesoros que los fans desentierran y que, al ser compartidos, crean una comunidad de detective. Pensemos en las coincidencias de fechas importantes. Si el cumpleaños de uno cae cerca de una publicación significativa del otro, o si celebran algún tipo de aniversario con gestos públicos, se intensifica la idea de que hay algo más que una simple amistad o compañerismo. La forma en que celebran esos momentos, incluso si es de forma sutil, es un mensaje en sí mismo. Por ejemplo, cuando Kerem publica una foto antigua de él, y justo un día después Ande comparte un recuerdo de su infancia, ¿es una simple coincidencia o un eco de que están pensando el uno en el otro? La resonancia temporal de sus publicaciones sugiere una conexión que va más allá de las efemérides. Incluso el uso de ciertos emojis puede ser una forma de indirecta. Si Kerem usa un emoji de corazón específico en respuesta a una publicación de Ande, y Ande utiliza el mismo emoji en una publicación posterior que parece estar dirigida a él, se crea una especie de conversación paralela. No es un diálogo abierto, sino una serie de señales discretas que envían. El emoji de la rosa, por ejemplo, ha sido objeto de intensos debates. Cuando uno lo usa en respuesta a una foto del otro, o en un comentario general que parece estar codificado, la imaginación de los fans vuela. Es un lenguaje universal de afecto, pero en su contexto particular, adquiere significados únicos y personales.
Y no podemos olvidar la influencia de los fans en esta dinámica. A menudo, son los propios seguidores quienes notan estas indirectas y las hacen públicas, lo que a su vez puede llevar a Kerem y Ande a ser un poco más explícitos, o a jugar aún más con la ambigüedad. Es un ciclo donde la atención del público se convierte en una parte más del juego de las indirectas. Los fans, al descifrar y compartir estas pistas, crean un eco que valida y amplifica la comunicación de la pareja. Es una simbiosis donde el público actúa como un gran decodificador y amplificador de los mensajes que ellos envían. La energía que los fans generan alrededor de estas especulaciones es palpable y, sin duda, influye en cómo la pareja decide comunicarse. La clave aquí es la intención. Mientras que para algunos puede ser simplemente una coincidencia, para otros, y especialmente para los fans más dedicados, estas acciones tienen una intención clara. Es la intención de comunicarse de una manera que preserve su privacidad, pero que a la vez les permita expresar sus sentimientos o su conexión. Es un equilibrio delicado, y ellos parecen dominarlo a la perfección. La belleza de estas indirectas radica en que dejan espacio para la interpretación, permitiendo que cada seguidor construya su propia narrativa. No hay una respuesta única y definitiva, y esa es parte de su encanto. Ahora, antes de concluir, quiero hacer un resumen rápido de lo que hemos explorado. Hemos hablado de la comunicación no verbal en entrevistas, del arte sutil de las publicaciones en redes sociales, de las indirectas a través de la música y las referencias compartidas, de los gestos en eventos públicos, de las respuestas evasivas pero reveladoras a las preguntas directas, y de las coincidencias de fechas y lugares. Todo esto, sumado al uso de emojis y a la dinámica con los fans, crea un entramado complejo de mensajes secretos entre Kerem y Ande. Hemos visto cómo pequeños detalles, como el contexto de una canción, un color específico en la ropa, o un comentario aparentemente inocente, pueden transformarse en poderosos vehículos de comunicación cuando se analizan bajo la lupa de su historia compartida. La forma en que ambos navegan en el espacio público, manteniendo un aura de misterio mientras al mismo tiempo comparten suficientes migas de pan para mantener viva la esperanza y la especulación de sus seguidores, es un arte en sí mismo. Y llegamos al final de este análisis intrigante. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las sutilezas de la comunicación entre Kerem y Ande. Hemos intentado desentrañar algunos de esos mensajes secretos que tanto nos fascinan. Recuerden, al final del día, lo más importante es la conexión genuina que puedan tener. Ya sea una relación romántica o una amistad profunda y significativa, la forma en que se comunican y se apoyan mutuamente es lo que realmente resuena. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado alguna otra indirecta que no hayamos mencionado? ¿Qué teorías tienen sobre sus mensajes secretos? ¿Hay algún patrón que se les escape a nuestros análisis? Déjenme sus comentarios abajo, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. La inteligencia colectiva de nuestra comunidad es lo que hace que estos análisis sean tan ricos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha entretenido o les ha dado algo en que pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de esta pareja o que disfrutan de este tipo de análisis. Hagamos que esta conversación crezca. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas y análisis preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.